Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos. El orden del día, vamos a hablar un poco de la fisiología ósea, de la fisiopatología ósea en la enfermedad renal crónica, algo de epidemiología y por qué es la importancia de comprender más a fondo estas alteraciones del metabolismo óseo, la definición, la clasificación, y vamos a hablar un poco de las controversias diagnósticas y terapéuticas que se están presentando en este momento. Para hablar a grandes rasgos de la fisiología del hueso y la formación del mismo, tenemos varios componentes importantes que funcionan endocrinamente. Hablamos de la paratiroides. La hormona paratiroidea tiene relación con el calcio y el fósforo, que van a ser el eje principal en estas alteraciones del metabolismo óseo. Además de eso, tenemos que la hormona paratiroidea va a tener también relación a nivel del hueso, realizando con varios procesos, tanto osteoclásticos como osteoblásticos, lo que va a regular el calcio y el fósforo a nivel plasmático. También hay cierta interacción a nivel renal, tanto de parte de la vitamina D, en la cual la 25-hidroxi se va a metabolizar o se va a transformar en su componente activo, que es la 1.25, y esto va a hacer que se estimule a nivel del hueso, se vaya a estimular la reabsorción ósea. Entonces, vamos a hablar un poco entonces de estas características ya más a profundidad y hablamos de los 5 pasos que tiene el metabolismo óseo, tanto en la activación, inicialmente por vías moleculares asociadas a la hormona paratiroidea y otros componentes inflamatorios, y según las características que ahorita vamos a ver de los niveles de algunas proteínas, pues van a ser el eje activador de este proceso. Secundario a la activación viene la reabsorción ósea por parte de los osteoclastos, en la cual hay pérdida de la mineralización ósea, y esto posteriormente va a ser revertido por otros procesos moleculares para generar proosteoblastos, luego osteoblastos maduros que van a formar el hueso ya maduro, valga la redundancia, y luego se va a perpetuar un proceso de quiescencia donde va a tener un metabolismo bajo a nivel óseo. Pero múltiples son las vías en las que recurren en este proceso, en estas 5 fases. Vamos a hablar entonces de la hormona paratiroidea, que tiene 2 funciones antagónicas, la primera por la vía del RUN2, en la cual activa las células mesenquimales para que se transformen de preosteoblastos a osteoblastos y genere la formación ósea. También por la vía del factor de crecimiento similar a la insulina, tipo 1, pero también tiene un factor antagónico al actuar sobre los receptores activados del factor nuclear, del ligando del factor nuclear. Esto va a aumentar este factor y va a disminuir la OPG, y esto va a hacer que se active en mayor proporción los osteoclastos. También la vitamina D tiene una función significativa al activar también estas células mesenquimales para su diferenciación. La calcitonina tiene un efecto sobre los osteoblastos para la formación de hueso. Los estrógenos también tienen su efecto positivo sobre los osteoblastos y a la vez tiene un efecto inhibidor sobre los osteoclastos mediados por las proteínas morfogenéticas del hueso. Los andrógenos van a inhibir la vía del factor nuclear y van a aumentar la vía de la OPG. A nivel de la tiroides, esto tiene 2 componentes. Si estamos en caso de un hipotiroidismo, este puede disminuir los 2 procesos, tanto de osteogénesis como de reabsorción ósea, y en los casos de hipertiroidismo puede aumentar el recambio óseo, que ya vamos a ver otras características de este. Los glucocorticoides inhiben los osteoblastos y aumentan la vida del RANK ligando, que va a generar mayor proporción de osteoclastos. La hormona de crecimiento va a activar los osteoclastos y hay otros factores de crecimiento propios en el hueso que van a hacer que se genere mayor activación de los osteoblastos. Pero ¿qué pasa en la enfermedad renal crónica? Vamos a ver qué anormalidades presentan cuando la tasa de filtración glomerular baja por debajo de 60, que es frecuentemente donde se realizan los estudios. Y hay mayores anormalidades. La proteína CLOT, que está presente a nivel del túbulo contorneado proximal, va a disminuir y va a hacer que se aumente el factor de crecimiento fibrinoide número 23, y este va a tener varios objetivos. Primero, va a generar una disminución del calcitriol y del calcio, lo cual nos va a llevar a un remodelamiento, a una normalidad en el remodelamiento óseo. Además de eso, va a aumentar la esclerostina, que disminuye los osteoblastos a nivel óseo, y además la proteína DICOF, o uno del complejo de las proteínas, también se va a aumentar, y esto va a hacer que otra vía llamada la proteína WNP también se inhiba
y va a hacer que se produzca mayor remodelamiento óseo. Por la otra vía, y afectando el fósforo, también va a generar mayor compromiso a nivel de la calcificación vascular, va a aumentar la secreción de paratormona, generando un hiperparatiroidismo secundario y llevando también a la resistencia de la paratormona por medio del fósforo y, algo muy importante, las toxinas urémicas que van a generar metabolitos asociados a la unión de estos receptores de paratormona a nivel óseo y va a generar mayor resistencia. Entonces ya hemos entendido un poco cómo se expresan la fisiopatología en la enfermedad renal crónica y qué anormalidades podemos presentar. Pero ¿qué tan frecuente tenemos estos hallazgos? La osteoporosis, en el estudio del Instituto Nacional de Estados Unidos, habla que la osteoporosis fue 2 veces más común en los pacientes con una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros minuto que en los que tenían una tasa mayor que esta. El 55% de los pacientes mayores de 70 años tenían una enfermedad renal crónica estadio 3 a 5 y tuvieron una alta coprevalencia de fractura osteoporótica y enfermedad renal crónica. También el estudio longitudinal de Ámsterdam de envejecimiento habla que los pacientes con una tasa de filtración glomerular menor de 60 también tenían una relación aumentada en las caídas, en el riesgo de caídas. Esto nos lleva a un punto importante y es que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen mayor riesgo de fracturarse y también presentan mayor riesgo de caídas, lo que aumenta las probabilidades de llevar a complicaciones y a desenlaces fatales. Pero cuando hablamos entonces de los desórdenes del metabolismo mineral óseo, hablamos que en el 2006 fue la primera vez que se reunieron o se hizo un consenso mundial acerca de cambiar el término de osteodistrofia renal para cambiar a todos los desórdenes del metabolismo óseo y que se manifiestan por las combinaciones de los siguientes, anormalidades del calcio, del fósforo, de la paratormona, del metabolismo de la vitamina D, anormalidades en el recambio óseo, la mineralización, el volumen o el crecimiento lineal y la fuerza, y la calcificación a nivel de los tejidos blandos y vasculares. La clasificación también la hicieron respecto a si había anormalidades de laboratorio, que es la L, asociada a las anormalidades de laboratorio, pero también hallazgos de enfermedad ósea asociados a alteraciones, como ya dije, en el recambio óseo, en el volumen o en la fuerza, y cuando están asociados a alteraciones de la calcificación o enfermedades de la calcificación del tejido, de los tejidos blandos o vasculares. Esta clasificación, y esto ha ayudado a que crezca en gran medida los estudios de los pacientes con riesgo de osteoporosis, que tienen enfermedad renal crónica. Primero vamos a hablar del riesgo que tienen estos pacientes de fracturarse y una de las escalas más comunes es el cálculo de Frax. Y hay controversia porque inicialmente en estos estudios del 2012, este estudio japonés en el 2012 hablaba que el Frax en los pacientes con enfermedad renal crónica no tenían asociación con el riesgo de fracturas. Sin embargo, esto ha sido rebatido y tengo para presentarles el estudio CAMOS que fue realizado en Canadá con 2.107 pacientes en los cuales se calculó el Frax con algunas consideraciones. Los pacientes que tenían una tasa de filtración glomerular menor de 60 tenían mayor frecuencia de fracturas previas, mayor uso de corticoides y mayor frecuencia de osteoporosis secundaria. Sin embargo, este estudio nos demuestra el Frax es igual en pacientes con una tasa de filtración glomerular menor de 60, es igual de valioso en la predicción de las fracturas que los pacientes que tienen una tasa de filtración mayor de 60 mililitros minuto. Esto teniendo en consideración que lo que aporta la osteodensitometría ósea o la densidad mineral ósea medida por DEXA es muy poco lo que aumenta el valor de este cálculo. Otro estudio más reciente, en el 2019, nos habla sobre la clasificación o sobre el ya desmenuzado, la tasa de filtración glomerular de 30 a 60 y menores de 30. Y nos habla del Frax y de las características predictivas para la fractura de cadera. En este caso hablamos de fractura osteoporótica mayor, donde la raya azul que vemos o la línea azul son de los pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular mayor a 60. Y vemos que estos pacientes tienen menos fracturas osteoporóticas mayores, diferente de la raya punteada
verde, en la cual hay mayor riesgo, o digamos que hay más pacientes que tienen fractura osteoporótica mayor. Y los pacientes que están entre 30 y 60, pues están en un promedio entre los dos. Es un estudio muy grande, casi 10.000 pacientes, como vemos acá, de los cuales 2.700 aproximadamente fueron con enfermedad renal crónica con una tasa de filtración de 30 a 60 y menor de 30. Ahora, ¿qué diferencias pueden haber entre la densidad mineral ósea calculada por el FRAX y el riesgo de fractura a 5 años? Entonces, en este estudio observamos cómo en la columna azul hablamos de los hallazgos observados en este mismo estudio del 2019 en los pacientes que se fracturaron y la clasificación del FRAX. Vemos que cuando la tasa de filtración glomerular es mayor a 60, pues hay una gran concordancia entre el FRAX calculado aún sin densitometría ósea y la fractura de cadera a 5 años. También es importante mirar cómo el FRAX calculado, aún sin osteodensitometría, y esto lo mejora aún más o presenta mejor caracterización en estos pacientes aún sin densitometría, tiene similar valor predictivo para los pacientes que presentan una fractura de cadera, como lo vemos en el azul. Aunque en los dos podemos, aún sin tener una medida estadísticamente significativa, decir que el FRAX puede subvalorar el riesgo que tienen los pacientes de fracturas. Pero en este estudio realmente no hicieron, o lo que se hizo, no tuvo un resultado significativo respecto del valor predictivo del FRAX con los hallazgos observados a los 5 años de fractura de cadera. Ya terminamos de hablar del FRAX y vamos a hablar de algo muy importante también, que son los marcadores séricos. Los marcadores séricos han sido estudiados para valorar qué tanto riesgo tienen los pacientes de presentar una fractura. Se encuentra que la fosfatasa alcalina específica de hueso pues tiene digamos que tiene un valor estadísticamente significativo. Sin embargo, la que más se ha estudiado es la paratormona. Dentro de la paratormona, en este estudio del 2012, pues ellos asocian un valor menor de 150 o mayor de 300 para hablar de un hallazgo significativo o una probabilidad de fractura. Cuando los pacientes tienen entonces una paratormona mayor de 300, como lo vemos en la línea punteada que estoy señalando, pues el riesgo de una fractura va a ser mayor, diferente de los pacientes que están en los objetivos que se encuentran entre 150 y 300. También es importante valorar la densitometría ósea, y uno de los factores más importantes es la densitometría a nivel del cuello femoral, la que se ha visto mayor asociación con los pacientes que tienen fracturas de cadera. No tanto, y discutido aún, está que en algunos estudios se presentan, en esta diapositiva lo que vamos a ver es el valor predictivo y el área bajo la curva que presentan estos pacientes que tienen una disminución de la densidad mineral ósea a nivel del cuello femoral, y cómo también la fosfatasa alcalina asociada al hueso pues tiene un mejor valor predictivo que los previos. Pero quería mostrarles sobre el compromiso lumbar, y vemos que en este estudio la densidad mineral ósea a nivel de la espina lumbar o la vértebra lumbar no tienen una asociación significativa con el riesgo de fracturas, como si lo tienen la valoración del cuello femoral, del trocánter femoral o de toda la superficie ósea, pero esta última también presenta dificultades para asociaciones con el riesgo de fracturas. Otro estudio importante que ha cogido más relevancia en nuestros tiempos es la tomografía de alta resolución periférica, la que mayor frecuentemente se mide a nivel del radio distal. Vemos cómo en este estudio que asocia la tomografía de alta calidad periférica, en esta línea, en la primer cuadro, hablamos de los pacientes, de todos los sujetos en un estudio a 2 años, y cómo en los sujetos que no tienen fracturas, la densidad o el volumen de la densidad mineral ósea es mucho mayor de los pacientes que presentan fracturas, igual que el área cortical, que el área trabecular, que la densidad cortical. Y esto nos muestra que hay estudios que pueden en este momento ser mucho mejores para definir qué tanto riesgo de fractura tiene nuestro paciente. Y acá vamos a ver más detalladamente cómo la asociación de densitometría ósea a nivel de toda la cadera tiene una sensibilidad ajustada del 0.65, y cómo
vemos que el área cortical tiene digamos que tiene unas asociaciones similares de 0.66, llegando en algunos casos, en el mejor de los casos, a 0.8. Y vemos el promedio cuando es ajustado a el autorreporte de fracturas, cuando está asociado o cuando está ajustado a la vitamina D, al uso de alcohol y a las caídas. Vemos cómo los mayores porcentajes a nivel de la densidad mineral ósea, el volumen de la densidad mineral ósea es de 0.7, mucho mejor que a nivel de la vértebra lumbar o también a nivel de toda la cadera. Algo muy importante es que en las controversias que se dan actualmente está si el radio o la medición de la densitometría ósea a nivel radial sirve o no, y vemos cómo tiene un valor similar a los encontrados tanto a nivel de toda la cadera como a nivel de la tomografía periférica de alta resolución. Esto con respecto a la densitometría ósea, pero ya hablamos del riesgo que tenían los pacientes de fracturas, de todos los, digamos que de la mayoría de paraclínicos que nos muestran el riesgo que tienen los pacientes de presentar una fractura de cadera. Sin embargo, es de aclarar que la densitometría ósea, algunos de los estudios que hemos visto atrás, pues no tienen la capacidad de darnos una caracterización detallada de lo que está pasando a nivel óseo en los pacientes con enfermedad renal crónica. Es por esto que la histomorfometría realizada en una biopsia de hueso pues nos da mucha más información de lo que nos da la densitometría ósea. Por eso ya vamos a hablar de la capacidad que tienen algunos paraclínicos, algunos estudios, en valorar qué tanto recambio óseo presenta el hueso, qué tanta mineralización o qué tanto volumen presenta. Y como gol estándar vamos a tener en cuenta la biopsia de hueso. Según las guías o las últimas guías CADIGO, en 2017, ellos dan unas recomendaciones. Sin embargo, pues esto es un consenso de expertos, pero no hay ningún artículo que sustente la utilización de esto. Habla de las fracturas, de utilizar la biopsia ósea cuando hay fracturas inexplicables, hipercalcemia refractaria, sospecha de osteomalacia, respuesta típica a las terapias estándar para una aparatormona elevada, disminución progresiva de la densidad mineral ósea a pesar del estándar, de la terapia estándar, y el objetivo de una biopsia de hueso serían solo dos: descartar una patología ósea y determinar si el paciente tiene una enfermedad de alto o bajo recambio. Pero la complicación más grande es que la biopsia es difícil de hacer, no todos los laboratorios tienen la capacidad de realizar la histomorfometría, por eso se ha intentado realizar o se ha intentado extrapolar a otros paraclínicos, como la paratormona. Sin embargo, en las guías CADIGO nos dan una recomendación que habla que en pacientes con una enfermedad renal crónica estadio 3A o 5, es razonable realizar una biopsia de hueso si es para conocer el tipo de ostodistrofia renal y si esta va a impactar en el tratamiento o en las decisiones. Pero la utilización de la paratormona ha sido muy mala porque el valor predictivo negativo, como vemos acá, es muy bajo, tanto para predecir disminución del recambio mineral óseo como para predecir un aumento en el recambio. Por eso se ha intentado, o actualmente se han realizado nuevos estudios, y tenemos en el 2016, en el cual se basó la recomendación de las guías CADIGO. Fue realizado en 492 pacientes, en diálisis, el cual fue hecho en Brasil, Portugal, Turquía y Venezuela. En este estudio se muestra que la paratormona menor de 103 y mayor de 323, pues tiene una alta asociación con el recambio mineral óseo, pero sus valores predictivos y su sensibilidad y especificidad, como vemos al lado derecho, son muy malos. Otro importante factor, otro importante estudio es la tomografía computarizada periférica de alta resolución. En ella sí se ha visto la asociación, como vemos más abajo a nivel del volumen total de la densidad mineral ósea, tiene alta asociación con el recambio mineral óseo. Asociado a eso hay marcadores actualmente que mejoran esta sensibilidad y especificidad. Como vemos, la fosfatasa alcalina del hueso tiene una alta sensibilidad, pero también hay otras nuevas moléculas como el CTX o el TRAP5B, los cuales tienen mejor sensibilidad y especificidad asociados al recambio mineral óseo, en contraste con la paratormona. Acá vemos entonces cómo estos cambian los criterios. Estos son los puntos de corte que se han utilizado para valorar la sensibilidad y la especificidad de estos paraclínicos, teniendo en cuenta que la paratormona, como principal conclusión, es que no es tan buena como otros paraclínicos que podemos utilizar.
Bueno, muchachos, entonces vamos a tratar de aterrizar un poco todo lo que Alejo nos ha compartido hasta el momento para tratar de ver cómo vamos a abordar ese paciente desde el punto de vista terapéutico. Sería muy fácil y sería mucho mejor para nosotros si los cambios que presentan los pacientes a nivel óseo fueran lineales o si tuviera una historia natural que pudiéramos seguir de una manera progresiva a lo largo del tiempo y que pudiéramos predecir qué tipo de alteración va a presentar el paciente. Sin embargo, eso no es lo que ocurre porque como vimos va a depender de muchos factores dentro de los que se incluye la comorbilidad, especialmente la diabetes, por ejemplo, en estos pacientes, la desnutrición y algunas otras condiciones tales como el estado de si se encuentra ya en diálisis o si el paciente se encuentra en terapia conservadora. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a encontrar diferentes condiciones que van a confluir dentro de esa alteración que va a suceder a nivel óseo. Como lo mencionó Alejo, entonces vamos a tener desde el punto de vista de las alteraciones bioquímicas que él nos mencionó, desde el punto de vista funcional óseo, lo que vamos a conocer histológicamente como la osteodistrofia renal, que se compone de aquellos cambios que vemos especialmente en este primer cuadrito que aquí les muestro, y eso no quita el hecho de que las personas mayores, las mujeres posmenopáusicas y algunos que reciben pues otros manejos farmacológicos tengan los riesgos usuales y clásicos que tenemos para el desarrollo de osteoporosis. Este autor en particular trata de mencionar la confluencia de estas dos características en el concepto de osteoporosis urémica. Entonces, vamos a ver aquí algo importante para tratar de aterrizar las pruebas diagnósticas de las que nos habla Alejo, incluyendo un poquito de historia de esta situación. Las CADIGO del 2009 hablaban de la osteodistrofia renal y mencionaban que era necesario ampliar el término a las alteraciones del metabolismo mineral óseo para incluir no solamente esos factores histológicos que caben dentro de la osteodistrofia, sino también los bioquímicos y el compromiso vascular por medio de la calcificación extraesquelética que ocurre no solamente a nivel de los vasos sanguíneos, sino también en las válvulas. Teniendo esto en mente, vamos a ver que hay varias cosas que mencionar. Lo primero que hay que tener en mente es que esto va a impactar en la mortalidad del paciente, en la calidad de vida, en la presentación de las fracturas, en la funcionalidad del paciente y, por supuesto, en el riesgo cardiovascular. Esa va a ser la manera en que deberíamos analizar los paraclínicos con el propósito de hacer un buen diagnóstico. Entonces, siempre hay que pensar en el riesgo de fractura de este paciente, que es el desenlace mayor y más grave que podría tener. ¿Cómo vamos a valorarlo? Alejo ya nos habló de la aproximación por medio del FRAX, quien por sí ya tiene muchos peros en cuanto a su rendimiento, especialmente porque no incluye factores dosis-respuesta y tampoco, por ejemplo, el tiempo de exposición al cigarrillo. Ahora, en el contexto de la enfermedad renal, mucho menos porque no incluye las características propias de la enfermedad renal como la tasa de filtración glomerular y los cambios metabólicos que ocurren a nivel óseo. Sin embargo, el FRAX sigue siendo una herramienta útil y en la medida en que se ha tratado de valorar su rendimiento diagnóstico en los pacientes con enfermedad renal, sigue siendo útil para la predicción de fracturas, por lo que dentro de las guías CADIGO del 2017 se sigue haciendo la recomendación de que lo utilicemos teniendo en mente, como lo dijo Alejo, que puede subvalorar el riesgo y entonces nosotros como médicos tendríamos que bajar el umbral dependiendo de lo que presente este paciente. Ahora, en cuanto a los marcadores bioquímicos, como dijo Alejo, tenemos los péptidos derivados de la síntesis del colágeno y los péptidos derivados de la proteólisis del colágeno. Eso suena maravilloso, sin embargo, como lo hemos visto en múltiples estudios, como por ejemplo el FREEDOM, que fue el pivotal del denosumab, no necesariamente se asocian con el riesgo y con la presentación de fracturas, simplemente nos va a hablar de un recambio óseo, aunque no necesariamente esté relacionado con el riesgo. Además, presentan una condición que los descarta completamente de su uso en la enfermedad renal crónica y es que se filtran o se metabolizan por vía renal. Entonces ya en estos pacientes con enfermedad renal crónica vamos a perder su utilidad. Por eso en ellos, cuando queremos valorar el recambio óseo, vamos a utilizar principalmente la PTH, como lo dijo Alejo, en los valores que nos lo dijo él, y la fosfatasa alcalina específica ósea, porque la fosfatasa alcalina específica ósea es la única que no tiene metabolismo renal y que no se va a alterar como consecuencia de la enfermedad renal crónica. En cuanto a la densitometría, también era la controversia del 2009, no la vamos a incluir porque no refleja los cambios histológicos asociados con con las alteraciones del metabolismo mineral óseo en la enfermedad renal, pero en el 2017 salen nuevos estudios, dentro de ellos algunos análisis post-hoc de muchos de los medicamentos antirresortivos, en los cuales nos demuestra que esa densitometría en los valores usuales para definir osteoporosis, es decir, por debajo de 2.5, sigue siendo útil para la predicción de fracturas, por lo que ese es uno de los grandes cambios que ocurre en el 2017 y es una de las recomendaciones que debemos tener. Y algunos de los autores también nos mencionan que en este contexto deberíamos bajar un poco el umbral, por lo que mencionamos, los cambios histológicos que no se reflejan allí y bioquímicos, y considerar que incluso estos pacientes podrían tener un riesgo de fractura aumentado si tenemos una desviación estándar en el test score de menos 1.5.
En cuanto a la tomografía cuantitativa, bien sea alta resolución o no, se ve muy interesante y parece que tuviera muy buen rendimiento gracias a su capacidad de detectar algunas condiciones en cuanto a la estructura trabecular y en cuanto a la estructura compacta, pero no ha logrado demostrar que sea mayor que la densitometría, la cual es más accesible para hacer el diagnóstico y la predicción de fracturas. Por eso, a pesar de que suena maravilloso, no lo vamos a incluir en este contexto. Y finalmente, la histomorfometría por medio de la biopsia, ya tenemos claras cuáles son las indicaciones en que las vamos a hacer. Al principio en las CADIGO era casi que un sine qua non hacer el análisis histológico para poder hacer el diagnóstico de esas alteraciones y definir el manejo, pero las CADIGO 2017 ya nos dicen que con la densitometría es suficiente para hacer la aproximación a ese riesgo, sobre todo en los pacientes que se encuentran en los estadios 1 a 4, y que la histomorfometría, por lo que tenemos marcadores con tetraciclina que debemos administrar por lo menos 4 a 6 semanas antes, que nos van a hablar a tratar de hacer una aproximación al recambio, a la mineralización y al volumen, pero solo va a significar una foto de un solo hueso en un tiempo dado. Y como lo sabemos, el recambio óseo se presenta en el 15 al 20% de la totalidad del hueso y se demora de 3 a 6 meses en diferentes huesos. O sea que si no tenemos la suficiente suerte de tomar la biopsia del hueso que está haciendo el recambio en ese momento, muy seguramente no vamos a hacer un diagnóstico preciso. Por eso entonces el rendimiento se ve interrogado y pasamos a ser un poco más conservadores en las intervenciones. Ahora, como lo mencionaba, estos cambios no son lineales y tienden a tener bastantes confluencias o digamos puntos de intersección en el diagnóstico que nos confunden. Aquí entonces está lo que nos comentaba Alejo, los componentes de esa alteración del metabolismo mineral en las vasculares, las bioquímicas y las óseas, y la confluencia en las diferentes fracturas. Pero hay algo que nos preocupa aún más y es esta intersección que existe entre los cambios histológicos de la osteodistrofia renal y la osteoporosis, porque es un plano en el cual vamos a necesitar llenarnos de muchos motivos para iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque claramente estos pacientes con osteodistrofia renal empieza a presentarse sobre todo cuando la tasa de filtración se reduce por debajo de 20 mililitros minuto, momento en el cual también vamos a empezar a ver que los antirresortivos que se usan con más frecuencia están contraindicados porque en realidad no sabemos el impacto que podría tener el acúmulo de esos antirresortivos por un tiempo prolongado derivado pues de este déficit en su metabolismo renal. Por eso entonces las CADIGO eran enfáticas y casi todos los pivotales son enfáticos en restringir el uso especialmente de los bisfosfonatos por debajo de este umbral. Eso es importante porque vamos a dejar prácticamente a esos pacientes con riesgo de osteoporosis y con riesgo de fractura que tienen esas condiciones desprotegidos por lo que se conoce como el paradigma del nihilismo en los pacientes que se encuentran en el estadio 4 y en el estadio 5. O sea, podemos tratar por osteoporosis a los que se encuentran del estadio 1 a 3, pero en 4 y 5 no hagamos nada porque no tenemos que hacer. La idea entonces es tratar de cambiar ese paradigma con estas nuevas terapias que nos mencionan y por eso hay que tener en mente varios análisis. Entonces, otra condición importante por la cual no se utilizaban los bisfosfonatos en la osteodistrofia renal, en esta intersección que les mencionaba, es por el riesgo de llevar al hueso adinámico, que es una de las complicaciones más importantes que podríamos presentar y que repercute en mayor riesgo de fractura. Pero entonces, ¿cómo nos vamos a aprender ese espectro de la osteodistrofia renal? Que lo hemos ejemplificado en este gráfico, es muy sencillo, vamos a considerar actividad de osteoclastos, actividad de osteoblastos y mineralización ósea. Como lo ven aquí, entonces, si la actividad de los osteoclastos y la actividad de los osteoblastos se encuentra incrementada con una mineralización que puede ser normal o incluso un poco elevada, estaríamos hablando de un alto recambio óseo, más asociado con el aumento de la PTH o con un hiperparatiroidismo secundario. Si por el contrario tenemos que tanto la actividad de osteoclastos como la actividad de osteoblastos se encuentra reducida en el contexto de una mineralización que también se ve reducida, eso es lo que nos va a definir el diagnóstico de un hueso adinámico. Y si tenemos una actividad de osteoclastos que está reducida con una actividad de osteoblastos que está incrementada, es decir, hay un aumento activo del depósito de osteoide, vamos a considerar en ausencia de una mineralización adecuada que se trata de una osteomalacia. Entonces, aquí les quiero mencionar también que ese diagnóstico lo vamos a hacer, ya vimos que la biopsia nos presenta muchas dificultades para hablar de ese recambio, que la densitometría casi no se aproxima, y lo que único que nos puede orientar un poco ahí va a ser los biomarcadores y particularmente la PTH en los valores que nos dijo Alejo de 100 a 300 y la fosfatasa alcalina específica de hueso para hablar pues para hablar de estas consideraciones que les acabo de hablar para hacer el diagnóstico del espectro de la osteodistrofia renal. Todo eso entonces explicado por estos múltiples cambios que ocurren en la enfermedad renal crónica y que llevan a que el comportamiento de esa salud ósea sea muy heterogénea en cada uno de los pacientes. Ahora,
Enfoquémonos en el tratamiento. Cuando leemos acerca del tratamiento, casi que todos hablan de que el principal objetivo es mirar si hay cambios en las fracturas o no. Y derivado de eso, puede que el aumento de la densidad mineral ósea sea un indicador, puede que la disminución de los marcadores de recambio óseo sea también una ayuda, pero nos importa sobre todo al momento de analizar estos estudios que haya impacto en el riesgo de fracturas, si no, pues en realidad esos tratamientos no van a ser efectivos. Y derivado de eso, que haya un alcance de una homeostasis del calcio, el fósforo, la PTH y la vitamina D, y que haya un control exitoso derivado de esa homeostasis de la calcificación extraesquelética que ocurre en estos contextos. Y este es uno de los algoritmos que se nos presenta para tratar de hacer ese proceso diagnóstico y terapéutico. Entonces, ya mencionamos aquí las pruebas diagnósticas, la utilidad esencial que tiene el FRAX, los marcadores y la densitometría en el abordaje de este paciente, y una vez lleguemos al punto de analizar si hay riesgo o no de osteoporosis y si hay riesgo o no de fractura derivada de hiperparatiroidismo, vamos a seguir estos pasos que podemos decir steps para el manejo de la enfermedad de las alteraciones de metabolismo óseo. Entonces, como no es tan fácil diferenciarlo por medio de las herramientas que tenemos a mano, casi que vamos a ir que tener haciendo una precisión diagnóstica conforme vamos avanzando en el abordaje terapéutico de ese paciente. Por tanto, entonces el primer paso que tenemos que seguir es hacer la corrección de las anormalidades bioquímicas, es decir, de la hiperfosfatemia, que es el principal cambio que predomina en la enfermedad renal crónica y que va a llevar al hiperparatiroidismo y en consecuencia a la hipocalcemia, al déficit de vitamina D y del calcitriol, de la activación y todo este tema, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer, corrección de esas anormalidades bioquímicas, ya vamos a ver cómo. Una vez tengamos esas anormalidades controladas, hay que hacer el control del hiperparatiroidismo secundario en caso de que esté presente, analizar cómo vamos a utilizar los medicamentos derivados de la vitamina D, si vamos a hacer una suplementación de la insuficiencia de vitamina D o si por el contrario vamos a utilizar análogos de la vitamina D activada que nos van a ayudar a controlar ese hiperparatiroidismo, y en caso de que eso no funcione, a considerar una paratiroidectomía parcial. Una vez tengamos ese perfil bioquímico controlado a través de estas intervenciones, vamos a considerar el manejo antirresortivo, porque precisamente el control de esas anormalidades bioquímicas es lo que nos va a permitir diferenciar a esos pacientes que se encuentran en esta intersección y que se benefician del inicio de este manejo farmacológico. Entonces, ¿cómo vamos a corregir las anormalidades bioquímicas? Lo primero que hay que preguntarnos es si estos medicamentos que están destinados a la corrección de esas anormalidades bioquímicas impactan, uno, en mortalidad, segundo, impactan en la densidad mineral ósea y en los marcadores de recambio, tercero, impactan en fracturas y cuarto, impactan en la calcificación extravascular. ¿Por qué este orden de las preguntas clínicas orientadoras? Porque la mayoría de los estudios están enfocados así, casi todos tratan de hablarnos si hay cambios en la mortalidad o no y dejan las fracturas por allá en lo último. Por eso la controversia en cuanto al abordaje de este tema, porque precisamente todavía nos falta mucha tela para cortar y mucha evidencia para tener a mano sobre cuáles son los medicamentos que de verdad impactan en la prevención de esas fracturas. Entonces, lo primero que nos va a ayudar en controlar los cambios bioquímicos van a ser los fijadores o quelantes del fósforo, que pueden ser a base de calcio, o los que no son a base de calcio, que son en realidad resinas sintéticas que vemos a partir del sevelamer. De ahí para abajo todos esos son resinas sintéticas. Y los que son a base de calcio, pues tenemos el acetato o el carbonato de calcio, los que contienen magnesio, que tienen pues ciertos efectos, y los que contienen aluminio. El aluminio era muy frecuente hace mucho tiempo para tratar de quelar el fósforo en el tracto gastrointestinal, porque vean los efectos, los beneficios que presenta, y es que es efectivo, no hay que dar muchas píldoras al paciente, es decir, no hay que agobiarlo con una cantidad de pastas, no tiene efectos pleiotrópicos, es decir, no compromete otras vías por allí, ni positiva ni negativamente, o sea, es un medicamento neutro, pero el problema es que se acumula. Es barato, pero se acumula, y esa acumulación ocasionalmente puede llevar también a ese mismo hueso adinámico que tanto temíamos y que se veía mucho cuando los dializados tenían un alto contenido de aluminio. El problema de los quelantes que son a base de calcio es principalmente que terminan influyendo en la calcificación vascular de esos contenidos de calcio, y que hay que dar una gran cantidad de tabletas para que podamos hacer una quelación efectiva de ese medicamento. Los que tienen magnesio tienen algunos efectos adicionales benéficos, y es el control de la presión de pulso, la disminución de la hipertrofia ventricular izquierda y la disminución de la calcificación aórtica. Y finalmente esas resinas poliméricas, apenas vamos en algunos estudios, los que tienen mayor evidencia vamos a ver. Bueno, esto ya les resumí un poquito, pero quiero que nos enfoquemos especialmente en el cuadrito de abajo, el sevelamer, que es el que tiene más evidencia. Vean ustedes que
Los únicos efectos bioquímicos adicionales que nos reportan es el control sérico variable del factor de crecimiento de fibroblastos 23, que como sabemos es fosfatúrico y va de la mano con cloto. Y los estudios han mostrado que los desenlaces clínicos importantes son bastante importantes, o sea, es un medicamento que logra reducir mortalidad, aunque no necesariamente el riesgo de eventos cardiovasculares comparado con los medicamentos quelantes de fósforo que son a base de calcio. Entonces eso ya le da un punto al sevelamer, aparte de que es costoso y que produce algunas reacciones adversas, sobre todo a nivel gastrointestinal. Las otras resinas, vean ustedes que aún faltan muchos estudios para hablar de esos desenlaces clínicos que podrían proveer información para escogerlas, pero una de las que más tiene evidencia, al igual que el sevelamer, es el lantanum de carbonato, que como ven ustedes tiene desenlaces gruesos y desenlaces blandos. Dentro de los gruesos es que también impacta en mortalidad, aunque no necesariamente en los eventos cardiovasculares en comparación con los que tienen calcio, los quelantes a base de calcio, y dentro de los desenlaces blandos, como ven ustedes, es que también mejora la función sistólica cardiovascular comparado con los que son a base de calcio, y puede tener mucha menor progresión de la enfermedad coronaria como parte de esa calcificación que ocurre secundaria a este compromiso metabólico. Este citrato férrico, pues también nos hace falta algunos estudios para tratar de ser precisos al momento de escogerlo. Solamente nos mencionan como desenlaces fuertes que disminuye la tasa de hospitalización, y aquí este hidroxido de sucro férrico también le hace falta mayores estudios para pelear contra el sevelamer, que como vimos tiene una evidencia bastante importante y que se convierte quizás en el quelante de calcio que mejor impacto podría tener clínicamente en estos pacientes. Además, miren que no nos hablaron en ninguna parte de cuál era el impacto del sevelamer en la salud ósea. Algunos estudios hablan sumeramente de que podría incrementar la formación y que podría mejorar la arquitectura trabecular, pero todavía no hay estudios que nos hablen si es un medicamento que impacte en el desarrollo de las fracturas. En cuanto al hiperparatiroidismo, que es el segundo paso que debemos manejar, tenemos dos vías para hacerlo. Podemos hacerlo a través de la estimulación de los receptores sensibles a calcio, y esto puede suceder por medio del calcio elemental, carbonato de calcio, citrato de calcio, pero para esto se ha calculado que tendríamos que dar alrededor de 1000 miligramos como máximo para no tener repercusiones en la salud cardiovascular. Y la otra opción es que podríamos utilizar calcimiméticos que no tienen ese efecto calcificante del calcio. Entonces, las mismas preguntas orientadoras que tenemos que hacernos con todos estos medicamentos. ¿Impactan mortalidad? Aparentemente sí, pero le hace más fuerza a la evidencia. Impacta sobre todo en el control del valor de la PTH y de la fosfatasa alcalina específica, pero eso no necesariamente nos dice que impacte en la presencia de fracturas o que sean suficientes para prevenir fracturas en estos pacientes, aunque algunos estudios sí nos hablan que podrían hacer una reducción de estas fracturas entre el 16 y el 29%. Entonces, unas preguntas que quedan al aire es si estos calcimiméticos logran a través del control de la PTH incrementar la densidad mineral ósea, si logran normalizar esos patrones histológicos anormales derivados de la enfermedad renal crónica, y si previene la enfermedad cardiovascular calcificante, que aparentemente sí lo logra con mucha mejor evidencia en comparación con las fracturas. Algo importante es que su uso prolongado y sin control de los valores de PTH puede llevar al desarrollo de un hueso dinámico que genera el mismo riesgo de fracturas que queremos evitar en estos pacientes. En cuanto a la vitamina D, sí que hay controversias. Todos sabemos efectivamente que la 1-alfa hidroxilasa producida en el riñón nos permitir ese calcidiol, convertir ese calcidiol a calcitriol, que es la forma activa que va a tener todo este protagonismo en la regulación y la homeostasis del calcio. Sin embargo, hay algunas otras células que también pueden hacer este cambio de calcidiol a calcitriol, tales como las células en próstata, en mama y macrófagos alveolares. Tienen cierto componente de la 1-alfa hidroxilasa, que no es la misma proporción de conversión que produce el riñón, pero todavía se encuentra presente. Y sobre todo que cuando tenemos niveles de insuficiencia de la vitamina D2 o D3, se asocia mayor compromiso por parte de fracturas y mayor compromiso por parte de la funcionalidad de estos pacientes. Entonces, casi que todos tenemos en la mente enfermedad renal crónica, calcitriol de una vez, vamos a saltarnos la vitamina D si debemos suplementarla o no. Vamos a ver que el paradigma comienza a cambiar un poquito y las recomendaciones comienzan a hablarnos de que si tiene si se encuentran los estadios 1 a 3 y tiene insuficiencia de vitamina D, podemos suplementarla.
sin necesidad de utilizar el calcitriol, que el calcitriol en este caso sería de mayor utilidad para controlar hiperparatiroidismo secundario. Entonces habría que tratar esa insuficiencia y con eso alcanzaríamos cierta mineralización ósea y cierta protección de ese hueso para el riesgo de fracturas. Y dejaríamos el calcitriol solo en el contexto de los pacientes que tienen hiperparatiroidismo secundario y que tienen un incremento de la fosfatasa alcalina específica. Recordar también que dar mucho calcitriol es un factor de riesgo, hasta el punto de la supresión de la PTH, es un factor de riesgo que nos lleva al hueso adinámico. La paratiroidectomía, bien sea total o bien sea parcial, pues ya tiene unas indicaciones muy claras que las hemos repasado en varias veces, las dejo aquí en la pantalla para que ahorremos un poquito de tiempo y hablemos finalmente del manejo antirresortivo. ¿Qué evidencia tenemos del manejo antirresortivo? Está en pañales, pero comienza a ser prometedora. La mayoría de ella deriva de algunos metaanálisis y la mayoría también deriva de algunos análisis post-hoc que se han hecho de los estudios pivotales de los diferentes medicamentos que se emplean con este efecto antirresortivo. Entonces, ya habíamos visto que estaba contraindicada en una tasa de filtración glomerular por debajo de 35, pero conforme estas cohortes de los estudios pivotales fueron envejeciendo y fue deteriorándose su tasa de filtración, nos empezaron a arrojar estos datos. El primero que nos mencionan son 9 estudios de los primeros que hubo sobre el risedronato, especialmente muchos de ellos en Japón, en los que nos mencionan que puede ser seguro en los pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular entre 3 y 4, que a pesar de ello no disminuyó la progresión de la calcificación vascular, pero sí hubo un aumento de la densidad mineral ósea, especialmente los que tenían menos de 45 mililitros minuto. Hubo un incremento de la creatinina, eso sí, es una de las preocupaciones que tenemos, que estos medicamentos empeoren la falla renal, pero la comparación que se hizo con este grupo, con estos grupos en este medicamento, es que no incrementó más allá de lo que incrementó aquellos que no estaban recibiendo el medicamento, o sea que la progresión de esa enfermedad renal casi que siguió la historia natural que hubiera tenido sin el risedronato. El ácido zoledrónico sí, definitivamente no tenemos evidencia de su aplicación en estos pacientes, especialmente en los que se encuentran en el estadio 4 y 5 porque fueron excluidos del Horizon y no creo pues que con el riesgo, siendo un medicamento de depósito, nos atrevamos a mirar a ver qué sucede en estos pacientes con esta función renal comprometida. El ivandronato sí tuvo un incremento de la densidad mineral ósea, redujo el recambio óseo, no tuvo contraindicaciones ni empeoramiento de la función renal. El denosumab, como no tiene un metabolismo renal y no tiende a acumularse, parece que no tuviera repercusión en ese contexto, por tanto la concentración sérica no cambia en los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica y tampoco cambia en la diálisis. Además, el post-hoc del Freedom, que fue el pivotal, nos mostró que su aplicación en el estadio 1 a 4 tiene la capacidad de reducir fracturas, pero le hace falta potencia en la evidencia estadística. El raloxifeno es uno de los pocos SERM que se ha estudiado, las otras terapias hormonales todavía no nos muestran resultados, pero parece ser prometedor, puesto que en los que tienen un estadio de 1 a 4 hubo un incremento de la densidad mineral ósea y una disminución de las fracturas vertebrales. En el estadio 5 mejoró la densidad mineral ósea, controló el hiperparatiroidismo, pero no nos demostró que fuera efectivo para reducir las fracturas vertebrales. Y finalmente, en cuanto a los anabólicos, tenemos el teriparatide, que parece tener un especial nicho en esa osteodistrofia renal que se comporta de una manera adinámica, el hueso adinámico. Entonces, cuando hemos llevado a este paciente y cuando vemos que tiene factores de riesgo, como por ejemplo una PTH por debajo de 100, una fosfatasa alcalina por debajo de los valores de referencia, pues entonces allí podría ser el nicho para el uso del teriparatide, que parece mostrar que sí reduce el riesgo de fracturas a nivel lumbar y en cuello femoral en estos pacientes, especialmente durante los primeros 6 meses de la terapia. Estamos por confirmar entonces cuál sería la evidencia que tendría la abaloparatide, perdón, hay que mal escrito. La única diferencia que vemos con el teriparatide es que este tiene 20 aminoácidos, el, el teriparatide tiene 34, pero parece pues que el comportamiento es similar. No sabemos todavía si podríamos extrapolar los resultados del teriparatide en estos pacientes. Y el romosozumab sí que parece ser prometedor, puesto que la esclerostina es una de las principales estimulantes de la resorción ósea que se acumulan durante la enfermedad renal. Entonces, tratar de inhibir esa molécula podría ser de bastante utilidad para prevenir las fracturas. Pero dentro de los estudios que hemos tenido recientemente ha sido decepcionante y no logró tener un impacto suficiente. Tal vez tendría que ser una terapia combinada en el contexto de estos pacientes con enfermedad renal crónica junto con romosozumab para tener mejores resultados.